Gracias amigos por continuar con nosotros. Recordarles suscribirse al canal dándole a la campanita y dejándonos sus comentarios en el canal de YouTube. Hablábamos en el segmento pasado, Mauricio, del seguro, los productos que ameritan ser considerados como productos de riesgo y incluidos en la regulación, en cómo bajar la regulación a este tipo de productos. Así es, mencionamos el seguro de vida, pero con la segmentación pertinente. Y mencionaba el seguro de daños propios con un umbral, porque no es lo mismo un vehículo de un valor asegurado de 500 mil pesos, 400 mil pesos a un vehículo de 100 mil dólares. Con el seguro básico de ley, aunque hay muchas entidades, sujetos obligados, que le hacen su debida diligencia, realmente el seguro básico de ley no tiene valor asegurado porque es daños a terceros. Al ser daños a terceros, imagínese usted, no tiene daños propios. Entonces, es imposible que se le pueda indemnizar al asegurado, sino al tercero, porque eso es civil. El seguro básico de ley es como si fuera una póliza de responsabilidad civil, pero para vehículos. Entonces, lo que sí pudiera existir es otro tipo de riesgo que está más cercano hasta el tema de fraude, donde podría existir una componenda entre el asegurado y el DPA, que es el daños a la propiedad ajena, el tercero, el afectado, y a quien indemniza la aseguradora sea al DPA, pero por la componenda que tiene con el asegurado. Entonces hay que ver también si eso realmente es lavado o realmente eso es un fraude, hay que saber cuál es el origen y demás. Eso podría ser una póliza que se le podría que no necesariamente se le debería trabajar debida diligencia, sino meramente por un tema comercial, en el sentido de que la debida diligencia se puede capitalizar. Hoy el cliente que tiene un seguro básico de ley con un vehículo que cuesta $1 millón, pues mañana puede ser un cliente que tenga un vehículo de $3 millones. Y ese conocimiento que tiene el sujeto obligado con el cliente te ayuda a monitorear un poquito más también. El seguro de salud, por ejemplo, tanto local como internacional, que no sería tan necesario. O sea, hay que saber dentro de todos los tipos de seguros que existen y dentro de la fianza también, saber cuál aplica y cuál no aplica, hacer como un tipo de evaluación para saber cuál es la exposición al riesgo de lavado en cada uno de los tipos de seguros. Se lo digo porque hay personas también que me han llegado diciendo, pero este seguro en el título dice vida, pero cuando tú comienzas a leer las condiciones es de salud, cubren otro tipo de cosas. Entonces se debería hacer una evaluación y eso sería lo que aterrizaría este tipo de temas en los tipos de seguro que aplicaría. Porque mire lo que pasa, don Arnaldo, realmente imagínese, el decreto establece vida para realizar debida diligencia. La norma establece vida para realizar debida diligencia. Pero es entonces nosotros podemos ver una gran cantidad de corredores que no necesariamente venden seguros de vida. No necesariamente. Entonces, estamos hablando de que las aseguradoras, como son muy abiertas, sí tienen ese seguro, lo comercializan, pero estamos hablando de sobre los 1000 corredores de seguros y dentro de todos ellos, no necesariamente todos venden seguro de vida. Entonces, la pregunta sería, si lo único obligatorio para mí, según el decreto, que es el reglamento de aplicación, y según la norma, es seguro de vida. Si yo no vendo vida, ¿yo soy un sujeto obligado? ¿Sí o no? Entonces es una respuesta que hasta el mismo regulador podría responder. O sea, que yo soy entonces. O sea, yo soy un regulador, yo soy un sujeto obligado pasivo. Si se pudiera llamar así, ¿verdad? Porque estoy establecido en la ley. O sea, la ley no me discrimina. Yo soy un sujeto obligado, pero si yo no vendo lo que el mismo decreto y la misma norma establece que tiene exposición al riesgo de lavado, si yo no lo vendo, o sea, que yo soy. Entonces eso es como un dilema de que hay que evaluar. Sí. Stricto sensu, si analizáramos el stricto sensu, se supondría que no debería ser sujeto obligado, pero como tú dices, la ley me dice que yo soy sujeto obligado. Lo que me limita, tal vez usando las facultades reglamentarias que tiene
el Poder Ejecutivo, me lo limita es el decreto, pero ahí ya eso entraría ahí un tema de discusión más profunda de términos jurídicos y si el decreto a través de una reglamentación se podría limitar, ¿verdad?, el alcance general que tiene la ley. A mi entender podría ser, pero hay, como hemos hablado, hay un sinnúmero de productos de seguros que pueden ser utilizados de lavado de activos. Por ejemplo, de los primeros casos que yo conocí de lavado de activos cuando trabajaba en el Consejo Nacional de Drogas fue precisamente un caso con seguros. Era una familia, creo que apellido Machuca, donde compraban vehículos con dinero producto del narcotráfico, compraban los vehículos lo chocaban, vehículos de lujo, lo chocaban, entonces reclamaban la póliza, ¿verdad?, el pago de los daños, y con eso entonces transformaban el dinero sucio en dinero limpio, cuando ya estaba lavado, porque después tenían la justificación, ¿verdad?, de dónde provenía el dinero o ese dinero que tenía. Que pierde dinero porque nunca le van a pagar lo mismo, ese es el costo de oportunidad. Sí. Y así hay un sinnúmero de productos que si analizamos la tipología se van a aplicar de la misma forma. Y no solamente los tipos de seguros también, sino el pago sobre prima. Que ahí, porque hay que evaluar hay que evaluar dos cosas. Hay que evaluar el monto de la prima y hay que evaluar el valor asegurado. El valor asegurado, porque el lavado viene por la reclamación al indemnizar, que es el ejemplo que usted acaba de dar, y el pago sobre prima, porque imagínese usted que el monto de la prima sea de cuánto, de no sé, $20,000, por ejemplo, y de repente el cliente o supuesto delincuente, vamos a ponerlo así, en ese caso hipotético, en vez de pagar los $20,000, pague $40,000, supuestamente porque se equivocó. Entonces, ¿qué tiene que hacer la aseguradora? Debe devolverle el dinero. Hace su reclamación y debe devolverle el dinero. Entonces, obviamente, menos impuestos, pero le va a devolver una parte significativa también. Y eso no tiene que ver con reclamación. Y eso yo se lo digo a las aseguradoras. O sea, está excelente que ustedes capaciten a reclamaciones, eso está excelente. Pero el área administrativa, el área financiera, los que pagan también tienen que hacer debida diligencia. Porque cuando haya un pago sobre prima, hay que hacer debida diligencia, porque eso puede ser, y más cuando un pago sobre prima significativo, porque no todo el mundo se equivoca con algo significativo, ¿verdad? Yo me puedo equivocar con 10 pesos, pero no es lo mismo yo equivocarme con 4 y 5 millones de pesos. Entonces, en el momento que la aseguradora ya le devuelve el dinero al cliente con un cheque, ya ese dinero está lavado. Y ese dinero entra completamente. Y ahí no hubo reclamación, ahí no hubo siniestro, ahí lo que hubo fue un pago en una prima. Sí. Y todo esto, Mauricio, no es criticando la normativa, ¿no?, porque estamos conscientes del gran esfuerzo que se viene realizando desde todos los reguladores, principalmente desde el sector seguro, claro que sí, que, como te dije, va un poquito por detrás, tal vez dentro del sector que está, que es el sector financiero, va tal vez un poquito por detrás por toda esta limitante que existía anteriormente, y que en ese momento no se entendía, ¿verdad?, que era algo que tenía que ser manejado o enfrentado por el regulador, pero sin embargo después de eso han venido una serie de estas disposiciones, estas normativas que van hacia donde debemos ir, que es hacia la regulación y adecuación, ¿verdad?, de lo que esté pasando en el sector. Y hay que decirlo, o sea, realmente se ha hecho don Arnaldo, mire, un súper trabajo en el sector asegurador, porque ellos lo percibían invasivo en el 2017 y aún una gran parte lo percibe invasivo, pero se ha trabajado mucho de parte del regulador, y no solamente de eso, sino de parte de las asociaciones que están como captando la idea. Y desde la primera encargada del Departamento de Prevención de Lavado, yo siempre he visto que se han comprometido bastante. Desde, yo creo que usted conoce a doña Evelyn Mercado, claro, una gran profesional, esa mujer se puso con el departamento, eso fue tremendo. Desde doña Eliana Díaz también, la responsabilidad. Ahora tenemos a Dilcio Ureña también, que está trabajando muchísimo para el aterrizaje del mismo sector. Pero obviamente no es una crítica así, sino de las actualizaciones que deben existir en la norma, porque, y no solamente en la norma, podríamos mencionar hasta la misma ley. Claro. O sea, uno tiene sus reservas hasta con la misma ley,
de cosas que se pudieran que se pudieran actualizar también. Y esa es la realidad. Sí, y se ha ido trabajando, por ejemplo, tenemos la normativa de la capacitación, la normativa, ¿verdad?, de la necesidad de hacer auditorías, aunque sí, una de las cosas que tal vez podrían estarse trabajando es precisamente la parte de auditoría, unas directrices claras, específicas, de qué se espera en esta auditoría. Bueno, tuvimos un programa anterior con Francisco González, donde hablamos de auditoría, y a manera general hablamos de los vacíos que hay en la mayoría de las normativas que regulan este proceso de auditoría, que a mi entender tal vez el gran error que ha venido y que se viene desde el GAFI, porque está en la recomendación, es el usar el término de auditoría externa, porque una auditoría es más, siempre ha estado muy ligada a lo que es al proceso financiero. Entonces, tal vez podríamos estar hablando de, cuando se habla de auditoría, estamos en realidad hablando de una evaluación de cumplimiento de las normas preventivas de lavado de activos, y que no necesariamente porque yo sea auditor o porque financiero tengo que manejar todo este proceso y qué es lo que debo cumplir y cómo y qué debo buscar, y no simplemente limitarme, como decíamos, a un checklist, tiene esto, tiene esto, tiene esto. No, hay que profundizar más y ver la efectividad de ese tipo de cumplimiento. También reglamentar, ¿verdad?, basado en eso, ¿cuál es el perfil que debería tener un auditor? Un auditor, totalmente. El tema es que a veces el auditor que ha tenido experiencia impositiva, digo a veces porque ha pasado en el sector asegurador, entiende que domina todas las áreas de parte de prevención de lavado de activos, y eso no necesariamente es así. O sea, yo me he encontrado con auditores del mismo sector asegurador, porque no son todos, hay un grupo de auditores muy profesionales que tienen mucha experiencia en la materia, pero hay otro grupo también, que hay que decirlo, que realmente te requieren cosas que no van acorde ni a la complejidad de tus operaciones, ni a tu volumen, ni a tus recursos, y normativamente entienden a veces que es una auditoría externa, financiera o impositiva, cuando esto es un tema de prevención de lavado de activos. Entonces hay una gran complicación con esos temas, de que si yo tengo una certificación, tengo 2 o 3 certificaciones, ya yo soy un experto, ya yo tengo experiencia en esta materia, y eso, usted que tiene más de 20 años en esto, usted conoce más estos temas, de que no necesariamente porque yo tenga cierto título de certificación, yo soy un experto en cierto sector, porque también es otra cosa, don Arnaldo, y debo decirlo, en el caso suyo, usted trabajó a nivel macro, con diferentes tipos de sectores. Para usted es más sencillo entender todos los sectores porque usted trabajó a nivel macro. Pero hay otra persona que únicamente tienen experiencia en un solo sector y quieren trabajar en otro sector de inmediato. Entonces, antes de trabajar en un segundo, en un tercero o un cuarto sector, hay que conocer la modalidad de negocio de cada sector. Porque si no, como auditor, vas a solicitar cosas que no tienen sentido, ni que están establecidas ni siquiera en la norma. Es así, y es importante esa directriz de que le diga precisamente el auditor qué buscar o qué espera, ¿verdad?, el regulador de esa auditoría que se está llevando a cabo, para que haya una misma regla de juego, para que haya lo que dice este auditor y lo que diga este auditor esté fundamentado en una norma clara y sepan hacia dónde vamos. Mauricio, el tiempo se nos ha acabado. Este es un tema que, como digo siempre, al final esto es algo que apasiona y que no, en una hora van surgiendo muchas cosas, vamos tocando punticos que van trayendo nuevas ideas, lo que nos va a llevar a traerte a otro programa próximamente. No, muy agradecido, don Arnaldo, de verdad que sí, por la iniciativa. Por invitarme a este programa, de verdad muy feliz, y tener un programa que hable únicamente sobre prevención de lavado de activos, sobre gestión de riesgos, sobre compliance en general, realmente me hace sentir muy contento, y esto es un tema que le apasiona a usted, me apasiona a mí y le apasiona a un grupo de gente que también
ha aportado bastante viniendo a este programa. Así que muchísimas gracias y estoy a la orden. Bueno, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y ustedes, amigos, recordarles suscribirse a nuestro canal dándole a la campanita que aparece ahí en pantalla y por ahí mismo nos pueden dejar sus comentarios. Hasta el próximo programa.